Hola, en este video vamos a hablar del intercambio modal. Les voy a explicar qué es y les voy a mostrar algunos fragmentos de obras de la guitarra clásica donde se utiliza, para que ustedes puedan ver de qué se trata, cómo se usa, qué efectos puede tener esto, incluso en un plano emocional y de toma de decisiones de digitaciones o de otros elementos expresivos. A veces parece que este es un tema muy complicado, pero mi meta es que con este video puedan entender la raíz del asunto y así no vamos a tener que estar memorizando ninguna estrategia, ninguna técnica, sino simplemente entender de qué se trata de una forma sencilla, y esto nos va a permitir incorporar este conocimiento, esta información en nuestro ser, y vamos a poder seguir creciendo como músicos. En pocas palabras, el intercambio modal es cuando usamos acordes que provienen de otros modos. Por ejemplo, si estamos en Do mayor, tenemos un grupo de acordes de Do mayor, pero también podemos mezclarlos con los acordes que vienen de Do menor. Y entonces ahora se da un intercambio. Tenemos dos tonalidades, tonalidad mayor y tonalidad menor, que se pueden mezclar y se pueden intercambiar acordes entre sí. Realmente la tónica sigue siendo la misma, sigue siendo Do. Lo que pasa es que ahora tenemos dos modos disponibles, el modo mayor y el modo menor. Esto amplía enormemente las posibilidades armónicas, porque ahora tenemos más acordes, tenemos más recursos y más posibilidades para crear un lenguaje y un mundo expresivo todavía más sutil y más lleno de detalles. Y si no estamos conscientes de esto, puede ser que estemos tocando algún acorde que requiere especial atención y simplemente pasamos por encima, no nos damos cuenta, no lo aprovechamos, y esto es una lástima, es una oportunidad que desperdiciamos de captar o sentir algo aún más profundo, aún más detallado, aún más interesante. Vamos a la pizarra para que vean de qué se trata. Aquí tenemos la escala de Do mayor con sus grados, las notas naturales y grados de 1 al 7, y sabemos que esta escala nos va a generar una serie de acordes que se llaman los acordes diatónicos. Entonces lo que vamos a hacer con el intercambio modal es que también vamos a incorporar notas de la escala menor. ¿Y cuál es la forma más fácil de ver las notas de la escala menor? Bueno, es simplemente entendiendo que cuando estamos en tonalidad menor hay tres notas que cambian de estas. Cambia la tercera, porque una escala de Do menor tendría el Mi bemol, obviamente, entonces lo podemos poner aquí así, entre paréntesis tal vez, y también cambia el sexto y el séptimo grado. Ahora, dentro de la tonalidad menor, incluso estos dos grados son variables. Ya hemos visto que podrían estar con bemol o podrían estar naturales. Entonces ya de por sí, si están naturales, de hecho, si tenemos un La natural o un Si natural, pues son notas de la escala de Do mayor. Ahí no hay ninguna diferencia y no habría ningún intercambio modal. Pero si tenemos el sexto y el séptimo con bemol, sí son notas que provienen de la escala menor. Y al incorporar estas tres notas, ahora se nos incrementan muchas posibilidades en la formación de los acordes, porque cada grado de la escala va a tener diferentes posibilidades. No me voy a detener demasiado en explicar la formación de los acordes propios, porque ya lo he explicado en otros videos. Se los voy a dejar por acá. Sin embargo, les muestro rápidamente. En tonalidad mayor, por supuesto que estos son los acordes que tenemos: primer grado mayor, segundo y tercero menor, cuarto y quinto mayor, sexto menor y séptimo disminuido. Y en el caso de la escala menor tenemos más opciones. Aquí pueden ver los acordes, tenemos más variedad porque tenemos sexto y séptimo grado variable. Y ahora todos estos acordes de la tonalidad menor y la tonalidad mayor se van a mezclar en un solo grupo de acordes. Y antes de avanzar con algunos acordes y ejemplos específicos, les quiero dar dos puntos muy importantes que realmente son como esenciales para poder avanzar en este tema, y otros más también. Punto número 1. Tenemos que abandonar el pensamiento diatónico de la tonalidad. Esto quiere decir que pensamos que Do mayor, una pieza en Do mayor solamente tiene las notas de Do mayor y tiene los acordes de Do mayor. Esto en la realidad no es así. La música no es diatónica, la música es cromática. Entonces, el primer paso es entender que Do mayor puede incluir cualquier nota. Y de hecho, en el video de dominantes secundarias les explicaba que estos acordes de dominantes secundarias son un grupo de acordes que permiten la incorporación de notas con sostenidos. Y ahí tenemos, bueno, todo el trabajo de dominantes secundarias que pueden ver en el video.
pero el intercambio modal ahora incorpora notas con bemoles. Si ustedes ven, incorporamos el tercer grado bemol, sexto grado bemol, séptimo grado bemol. Y esto ya ahora nos permite usar estas notas sin que sean totalmente ajenas y que podamos aceptarlas dentro del mundo de la tonalidad mayor. Y número 2, tenemos que pensar en la tonalidad como un ente más grande que los modos. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos acostumbrados siempre a pensar, esta pieza está en do mayor, esta pieza está en do menor, pero ¿qué tal si ahora pensamos, esta pieza está en do? Y puede incluir tanto al mayor como al menor, y de hecho a cualquier otro modo. Pero ahora pensamos en este ente grande que incluye los dos modos, y simplemente esto nos abre la mente. Y ahora podemos entender, esto es el intercambio modal. Es mezclar diferentes modos porque ahora la tonalidad es algo más grande que los modos. ¿Quiere decir esto que las piezas todas están en esta megatonalidad? No precisamente, porque pueden haber piezas que están explícitamente en do mayor, que no incorporan ningún elemento de la tonalidad menor o viceversa, pero si tenemos este pensamiento presente, no vamos a tener ningún problema cuando estemos en una pieza mayor y aparezcan elementos del modo menor. Así vamos a tener más tranquilidad y vamos a poder comprender esto desde la raíz. Vamos a ver algunos ejemplos específicos. Básicamente, el intercambio modal nos da más posibilidades de acordes por cada grado de la escala. Aquí tenemos un segundo grado en do mayor, pero con el intercambio modal ahora también podríamos incluir el segundo grado que tenga este sexto grado bemol, o sea, un la bemol, y esto nos va a dar un acorde disminuido. Escuchemos las dos versiones de este segundo grado, en versión menor, versión disminuida, con una progresión 2-5-1. Primero voy con versión menor. Y ahora lo voy a tocar disminuido. Suena lindísimo, es un color diferente. Menor. Y ahora disminuido. Esto es el intercambio modal. Y veamos un ejemplo de la guitarra clásica. Aquí tenemos el estudio número 1 del Regondi. Vamos a escuchar las dos primeras frases. La primera frase viene hasta aquí y la segunda frase viene hasta aquí. Y nos vamos a enfocar en este acorde que está acá. Este es un acorde del re menor, segundo grado. Y si ustedes ven, aquí tenemos la versión menor. Aquí tenemos simplemente el re menor, re fa la. Pero en la segunda frase, que es igual, ahora el Regondi en ese acorde pone un la bemol. Y esta nota, ahora este la bemol me convierte en un acorde disminuido, justo el que acabamos de ver. Y con solo esta sutileza, ustedes van a escuchar qué interés toma este acorde. Toco la primera frase. Y ahora la segunda frase. Vean cómo con una nota diferente esto cambia el acorde, pero no es solo esto, no se trata de la teoría, es como tenemos un momento nuevo de crear algo mágico. Si nosotros no nos damos cuenta y simplemente pasamos por encima, estamos desaprovechando una gran oportunidad de crear este momento especial. ¿Por qué? Porque primero tenemos esta armonía. Y la segunda vez tenemos. Ahí se siente diferente, no es igual a este acorde que este. Aquí debe haber algo, un cambio de dinámica, un cambio de color, un cambio de tempo, un pequeño rubato, algo que nos deje mostrar este intercambio modal. Un par de observaciones antes de los siguientes ejemplos. El intercambio modal más común es cuando estamos en modo mayor y utilizamos acordes del modo menor. Y el otro punto importante es que aunque ahora tenemos muchas posibilidades de acordes,
Realmente hay algunos más comunes que otros. Hay algunos acordes que tal vez nunca se utilizan o son muy raros realmente, mientras que hay otros muy comunes. Acabamos de ver el segundo grado disminuido. Ahora vamos a ver otro acorde muy utilizado que es el sexto grado bemol. Este lo vamos a hacer en la mayor. Si estamos en la mayor, el sexto grado es un acorde de fa sostenido menor. Pero podríamos tener otras posibilidades incorporando acordes de la menor. Y en este caso vamos a hablar de uno de ellos, que es el acorde cuando tenemos ahora el do natural y el fa natural. Estas dos notas vienen de la tonalidad de la menor, que tiene notas naturales, un do natural, un fa natural, y este es un sexto grado, pero ahora ese sexto grado es mayor y le ponemos al frente bemol 6. Le ponemos un bemol que quiere decir que se baja medio tono. Recuerden que esto no es explícitamente un bemol, sino que este bemol quiere decir se baja medio tono. Ven que aquí estamos bajando el fa medio tono de como está diatónicamente, que es con un fa sostenido. Entonces este bemol no implica literalmente un bemol, sino que se baja medio tono, en este caso por medio del natural. Escuchemos esto en la guitarra y ya les voy a enseñar el ejemplo. Si estamos en la mayor, ese sexto grado sería un acorde de fa mayor. Ven qué bien que suena este acorde. Es inesperado. Y el ejemplo que vamos a ver es en el estudio 2 de Héctor Villalobos. En el puro final de este estudio estamos en tonalidad de la mayor y aquí tenemos este primer grado y justo en el penúltimo compás encontramos este acorde de fa mayor. De hecho está en primera inversión, aquí vemos el la en el bajo, pero ven como tenemos el fa natural, el do natural y luego la cadencia final que hace el acorde final en la mayor. Esta es la parte final del estudio, donde tenemos el acorde de la mayor que pasa de este fa, que da un color diferente y regresa a la. Otro acorde de intercambio modal muy utilizado es el cuarto grado menor. Si nos mantenemos en la mayor, el cuarto grado es un acorde de re, en este caso re mayor. Pero podríamos traernos una nota de la menor que sea el fa natural y ahora hacer un acorde de re menor. Y este acorde de cuarto grado menor es muy utilizado. En la música popular lo escuchamos constantemente. Digamos que estamos tocando una pieza popular en la mayor. El cuarto grado menor es ese re menor, muy usado a veces en las cadencias para dar una sensación de mayor tensión o mayor tristeza, y es esta sonoridad. La mayor, cuarto grado menor. Digamos que estamos cantando el reloj y estamos en el final. Para que nunca te vayas, para que nunca. Y ahora viene más drama. Te vayas. Eso es intercambio modal. Veamos eso mismo en un estudio de Sor. Este es el estudio 10 de Fernando Sor de la versión de Segovia. La primera frase llega hasta acá y el intercambio modal de hecho lo encontramos en este acorde que está aquí. Estamos en la mayor, aquí vemos que tenemos un cuarto grado, ven, re mayor, este que está acá, en segunda inversión y la mayor. Y luego tenemos lo mismo, pero ahora él utiliza fa natural, lo que me convierte este acorde en re menor, que es un cuarto grado menor y otra vez primero mayor. Vamos a escucharlo desde el principio y cuando lleguemos a esa parte van a poder notar este acorde. Voy desde el principio para que también el estudio tenga sentido. Ven, aquí tenemos primero el re mayor en esta parte y ahora menor.
De hecho, Segovia lo digita en segunda cuerda. Esto es muy intencional, es porque aquí arriba podemos dar otro color. Sabemos la gran paleta de colores que tenía Segovia. Entonces, la primera vez aquí y ahora aquí. Y podemos dar variedad y podemos dar contraste. Otro ejemplo podría ser el séptimo grado de bemol, que es, si estamos en la mayor todavía, sería un acorde de sol mayor. Y hemos escuchado este final, tal vez, que es así. Este es otro ejemplo de intercambio modal. Lo que tenemos es el sexto grado de bemol, el séptimo grado de bemol, con sol natural y tónica de nuevo, siempre en la mayor. Así que pueden encontrar estos ejemplos en la música popular y también en la música clásica. Con estos ejemplos no agotamos las posibilidades. Existen más acordes que podemos utilizar en el intercambio modal, pero la idea, el principio es el mismo. Si tienen algún comentario, alguna pregunta y si tienen algo que aportar, algún otro punto de vista, algún otro enfoque, me encantaría conocerlo. Yo no creo que yo tenga la única forma ni que sea el dueño de la verdad. Estoy deseoso de escuchar qué tienen ustedes para aportar. Pueden compartir en los comentarios y todos seguimos creciendo, seguimos avanzando, nos seguimos ayudando. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.